Las ratas del cementerio. Este relato pertenece al género de terror que es narrado por Henry Kattner, el cual se trata de un anciano llamado Mason. El mismo era guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem y mantenía una guerra con las ratas. Cuando Mason asumió el cargo, decidió aniquilarlas. Al principio, colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Luego intentó exterminarlas a tiros, pero todo le resultó inútil porque las ratas seguían allí. Estas ratas de las cuales hablo eran grandes, de unos 35 centímetros de largo sin contar la cola. Eran peladas y gris. Mason no quería que los vecinos se enteraran de las ratas del cementerio porque, de conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que contribuirían a la voracidad de las ratas. Pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason y dejaría de negociar. Este negocio consistía con los estudiantes de medicina y médicos que necesitaban cadáveres sin importarles su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado como pudo para que no haya investigaciones, mientras negaba la existencia de las ratas. Un día, Mason descubre un túnel que había sido hecho por las ratas del cementerio y se dio con que algunos roedores estaban arrastrando un cadáver por el túnel. Por ende, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver y el terror empieza a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le incitaba a proseguir. Y así fue, porque prosiguió. Tiempo después, Mason oyó dos voces a sus espaldas, pequeños desprendimientos de tierras. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer, es decir, se estaba quedando encerrado. Y de ahí decidió abandonar su persecución a pesar de que casi había alcanzado el cadáver. Pero había algo más en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta, pero introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida y, de repente, una puntada le traspasó la pierna y cuando se dio cuenta, las ratas ya lo habían atacado. Luego del ataque de las ratas, el anciano continuó con su camino. Mason se dio con una piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose, hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío, al que había entrado por un agujero de las ratas. Había respirado con dificultad, hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. De pronto, oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento, se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, bloqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte.
con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos.